La primera reunión que tenemos ahora nos está visitando los hermanos Iván Arce, que va a estar con la palabra de Dios. Iván Arce. Hermanos, buenas tardes. Hoy es buenas noches. Está bien, ¿no? Queridos hermanos, es una alegría estar aquí. Es la primera vez que estoy y espero que no sea la última. Para mí es una alegría, un gozo, una satisfacción estar aquí. Sé que para algunos soy un total desconocido. Para otros soy alguien que mencionaron o escucharon hablar, pero hoy, hermanos, conozco a algunos de los que están aquí y realmente estoy muy agradecido al Señor. Estoy con el hermano Víctor, presente acá, viniendo de la iglesia que está en el Coal, donde ahora nos estamos congregando. Queridos hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. Les invito a que tomemos este tiempo para meditar, que oremos al Señor y busquemos de Él en este tiempo. Importante hacer esto y vamos a orar. ¿Sí? Nuestro buen Dios, queremos darte las gracias. Abrimos tu palabra porque queremos escucharte a ti. Sabemos que tú tienes mucho para hablar a nuestras vidas y tenemos, Señor, este tiempo para estar aquí delante de ti. Que tu Espíritu, Dios, se sienta en plena libertad de hablar no solamente a nuestros oídos, sino a nuestras almas. Que podamos ser instruidos y enseñados, redarguidos, corregidos, alentados, animados por tu palabra. Gracias, Señor, en esta noche. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, estábamos pensando en la palabra del Señor, hablando acerca del ministerio, del servicio al Señor. Una de las grandes cosas que el cristiano tiene como privilegio es el servir a Dios. Si los hijos de Dios no prestan atención a este asunto del servicio, van a perder mucho delante del Señor. Vamos a tomar nuestras Biblias y leer la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 1 al 6. Esta será la porción de nuestra meditación. En esta noche vamos a hablar acerca de las particularidades del servicio. Vamos a leer de esta manera. Yo leeré el primer versículo y ustedes leen el segundo todos juntos. ¿Está bien? ¿Sí? Comenzamos. Segunda carta de los Corintios, en el capítulo 4, versículo 1 al 6. Comenzamos. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que trascendiera la iglesia de la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para unificación y conocimiento de la gloria de Dios y de la paz de Jesucristo. Una carta que impresiona por el contenido. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, tenía en mente
no solamente hacer la defensa de su ministerio, de su servicio, sino también de aclararle una buena vez con los que le acusaban de cuán importante era su servicio al Señor. Tomamos esta porción de la Escritura para hablar algunas particularidades del ministerio o del servicio mismo. La palabra de Dios nos va a mostrar muchas cosas con anticipación. Es interesante leer cómo Dios se anticipa en el tiempo y cómo advierte a los hijos de Dios acerca de los tiempos en los que vamos a estar viviendo. Hay una gran referencia en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, para hacer una descripción acerca de la sociedad actual. Si me acompañan ustedes a segunda de Timoteo, capítulo 3, los primeros versículos hacen una descripción de la sociedad vacía, desesperada. Y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El apóstol Pablo se ocupaba de describir lo que pasaría en el futuro. Ya vivía él en una sociedad muy parecida a la nuestra. Corinto era una ciudad tremenda, a tal punto que había un término que se utilizaba comúnmente que se llamaba corintizar. Y este término corintizar era sinónimo de libertinaje. Esa era la sociedad en la que el apóstol Pablo había estado trabajando, y allí había una iglesia. En medio de esa iglesia muchos se levantaron y se pusieron en contra del apóstol Pablo. Cuando escribe a Timoteo, él tiene que describir la sociedad de una manera trágica. En estos versículos de 2 Timoteo podemos ver cuántas características haya de esta sociedad misma. ¿Y por qué menciono esto, queridos hermanos? Porque la sociedad en la que vivimos y en la que vamos a servir al Señor no tiene mucha diferencia. No tiene mucha diferencia, digo esto, porque es lo que estamos viendo hoy. Por ejemplo, si clasificaríamos algunos términos para poder describir estos versículos de 2 de Timoteo, podríamos ver que hay un egoísmo profundo. ¿Ven lo que dice el verso 1 allí? Hombres amadores de sí mismos, dice el verso 2. Egoísmo profundo. Allí también dice avaros. Eso se ve por el amor al dinero, el amor a sí mismos, el amor al orgullo extremo, vanagloriosos. Hay una desconsideración extrema, los versículos 2 y 3. Hay falta de respeto a los demás, falta de respeto a los padres. Esta es la sociedad en la que se movía el apóstol Pablo, Timoteo y muchos de los siervos que han estado trabajando en la cosa del Señor. Bueno, nosotros no somos ajenos a lo mismo. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribió esta segunda carta, ahora sí podemos volver allí a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 4, podemos ver cómo él va a mirar el tema del servicio y va a decir algunas particularidades. Y esas particularidades son las que nosotros necesitamos prestarle atención. Todo esto, queridos hermanos, no va a ser ajeno a nuestra realidad. En medio de esto, el apóstol Pablo quiere hablar acerca del ministerio y del servicio para decirnos a todos los hijos de Dios, una vez más, porque varias veces leímos seguramente esta porción en la vida, varias veces seguramente escuchamos prédicas de esto, pero una vez más nos hablará acerca de ciertas verdades del ministerio. Y si prestamos atención a estas particularidades, vamos a tomar serias consideraciones en nosotros primero. Miren conmigo con atención en la primera parte de este versículo 1.
Teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, ¿qué dicen? No desmayemos. Si tiene que dejar esta frase clara de decir no desmayamos, es porque hay una presión grande sobre sí mismo. Hay una presión sobre su vida. Por eso el apóstol Pablo va a hacer esta primera declaración acerca del servicio cristiano, que el servicio cristiano demanda constancia. La palabra constancia es la capacidad que uno puede llegar a tener para perseverar en el tiempo a pesar de las circunstancias y a pesar de todo lo que pueda tratar o intentar detenerle a uno. Constancia. Miren, queridos hermanos, si ustedes se preguntan cuántos de los hermanos que estaban aquí y no están ahora y no han o han dejado de venir, la pregunta es ¿por qué? Hay en la sociedad una presión fuerte sobre sus vidas y eso hace que ellos dejen las cosas espirituales. Esa presión es la que vivió el apóstol Pablo, y este término que utiliza aquí para decir no desmayamos es una palabra bien interesante. Es esa palabra que describe el perder el valor, el perder el ánimo, la fuerza, la intensidad de entrega en el ministerio, en el servicio al Señor. Es esa pérdida no por la debilidad física, sino una pérdida por una decadencia espiritual. Esa es la idea de esta palabra, desmayar. Él está diciendo, nosotros no desmayamos, no va a haber una decadencia espiritual en nuestras vidas para abandonar el servicio. Al contrario, si bien este hombre se desgasta por fuera, pero por dentro estamos siendo renovados. Por eso la palabra de Dios, cuando habla a los hijos de Dios acerca del servicio, es que deben ser constantes. Constancia. Ahora, ¿por qué creen ustedes, queridos hermanos, que perdemos nosotros el ánimo o la fuerza, la intensidad de servicio? ¿Cuáles creen que son las razones? Por cierto, pueden haber muchas, pero una principal, y está aquí en este versículo 2, es porque no consideramos la misericordia de Dios. Este es el versículo 1. Ven como dice allí, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué es esta misericordia? Hay varias palabras traducidas del idioma griego para escribir misericordia, pero esta en particular tiene una característica. Es una palabra que nos va a mostrar la expresión externa de la compasión. Es decir, que hay algo adentro que uno siente, que tiene, y en función a eso va a sacar afuera en acción esa expresión. Eso es lo que está intentando decir aquí el apóstol Pablo cuando habla de misericordia. Es decir, Dios tiene algo en su corazón por sus hijos, por usted, por mí y por todos los de este mundo, por cada uno de ellos. Y va a dar algo de sí mismo, va a sacar para expresar eso. Y eso fue lo que hizo con el Señor Jesús. Dijo Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Él tiene algo adentro y lo quiere expresar y manda a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuántas cosas más el Señor mostró para nosotros? Podríamos enumerar muchas. Un día, hermanos, yo me puse a revisar cuántas bendiciones tenemos en el momento de ser salvos, en el momento que conocimos a Cristo. ¿Saben cuántas he contado? 215. Solo aquellas que ocurren en el momento en que nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal. 215. Entre ellas podría ser: fuimos sellados con el Espíritu Santo, fuimos nuestros nombres escritos en el libro de la vida,
somos parte de la familia de Dios, el Espíritu mora en nosotros, y etcétera, etcétera. 215 en el momento en el que conocemos a Cristo. Todas esas expresión del Señor para que cada uno de nosotros podamos tener esto de Dios. Por eso las misericordias son muchas. Cuando olvidamos estas, usted y yo, hermanos, vamos a bajar nuestro ánimo. Vamos a bajar los brazos en el servicio. Nuestra constancia no se va a ver. Miren, en este versículo 1, el apóstol Pablo nos dice que el servicio cristiano demanda constancia. Yo no sé si tú eres constante en el servicio. El apóstol Pablo siempre consideró su servicio como una tarea delegada del Señor, como alguien que le dio algo para hacer y él estaba comprometido para realizar esa labor hasta el momento en el que el Señor lo llame. Y él expresó algunas palabras en la segunda carta a Timoteo. Si me acompañan, allí en el capítulo 4, en el versículo 7, ya escribiendo la última carta personal a Timoteo, en el versículo 7 le dice así, verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el buen Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Perseveró, estuvo constante en el servicio del Señor. ¿Por qué? Porque no olvidó las misericordias de Dios. Este mismo término aparece allí en Romanos capítulo 12. ¿Se acuerdan cómo dice el verso 1? Así que, ¿se acuerdan? Por las misericordias de Dios, y nos dice que debemos entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando olvidamos lo que Dios hizo por nosotros, entonces la motivación para el servicio ya baja. Eso es un problema espiritual, no es un problema físico. Ahora, uno puede cansarse en el ministerio, en el servicio, pero no cansarse del servicio. No puede estar cansado físicamente, pero no estar cansado del servicio. Ahora, ¿ven la diferencia? Eso es lo que muchas veces está pasando, y nuestra constancia no va a ser así cuando vemos que nuestra vida espiritual no está bien. Ahora, ¿saben, queridos hermanos? En el versículo 2 de 2 de Corintios 4 encontramos otra declaración interesante también. La primera es que el servicio cristiano demanda constancia. El versículo 2 dice así: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahora, esta segunda verdad es que el servicio demanda integridad. Integridad. La primera es que el servicio demandaba constancia, ahora integridad. Aquí hay varias cosas que el apóstol Pablo menciona. En este solo versículo vamos a encontrar por lo menos 4 declaraciones directas, que por cierto mueven nuestros corazones. Miren, hermanos, lo primero, ¿qué es? Cuando hablamos de integridad, ¿es necesario para el servicio? Sí. Él dice así: renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No quisieron esconder absolutamente nada que pueda perjudicar su servicio al Señor. Eso se llama tener una conciencia pura, una conciencia limpia. Y ese es un elemento vital en el servicio, en el ministerio. Una conciencia pura. Esta palabrita que vemos acá, que es la de renunciar, es una palabra bien llamativa, porque va a denotar una decisión de prohibir
un ingreso hacia sí de todo lo malo. Es como que pone un filtro sobre sí y delante de sí para que todo lo malo que está en su entorno no penetre hacia él. Él hace esa separación, ese rechazo. Ahora, queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos puesto filtros en nuestras vidas? Y nuestro servicio, nuestro ministerio, muchas veces se ve comprometido porque no hemos aprendido a separar nuestro ser de las cosas del entorno. A veces somos parte de ello. ¿Ven? La integridad es necesaria. Cuando vemos la segunda parte de este versículo 2, encontramos otro asunto. Dice allí, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Después dice, no andando con astucia. La primera era conciencia pura, un elemento vital para un ministerio efectivo. Lo segundo aquí es una conducta correcta. La palabra astucia es aquel término que comúnmente lo usamos. Es ese término que dice mañoso. ¿Entienden lo que es mañoso, verdad? ¿Sí? Aquel que siempre sabe cómo salir del paso, ¿verdad? El que se las sabe todas, como dicen por ahí, un zapata. Si no gana, empata. Ese es el término que dice acá para hablarnos de la astucia con la que muchos se manejan. Un servicio no va a ser efectivo si hay cierta maña para esconder y manejar las cosas. Cuando tenemos que ser servidores de Dios y ser efectivos, necesaria es la conducta correcta. Es triste cuando vemos aquellos que servimos al Señor vivir una doble vida. Una cosa acá en la iglesia y otra afuera. Eso no solo te perjudica a ti, o a mí, o a quienes estamos en las cosas del Señor, perjudica el avance del Evangelio, perjudica lo que Dios quisiera hacer en medio de nuestro entorno. Y una de las razones por las que no avanza muchas veces el Evangelio es precisamente por eso. Una mala conducta, una conducta no adecuada, incorrecta. Ahora, esta palabrita de astucia, hermanos, aparece en el Nuevo Testamento 5 veces. Solo 5 veces. Y en todas las veces que aparece, siempre denuncia una mala forma de vida. Podríamos hablar, por ejemplo, fíjense 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, donde aparece, pero haciéndonos ver a alguien bien interesante. Miren, 2 Corintios 11:3 dice el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Quién es el que se maneja de manera mañosa? Satanás. Satanás tiene una experiencia amplia en manejarse mañosamente. Y cualquiera que quiera manejarse o conducirse de manera mañosa, entonces hace y camina por los caminos del enemigo. Ahora Satanás se pone feliz, obviamente, cuando un creyente aprende a hacer una conducta mañosa. Por eso, hermanos, es bien serio este asunto. Un ministerio, un servicio efectivo es, primero, porque tenemos conciencia pura. Segundo, porque tenemos una conducta correcta. En tercer lugar, observen conmigo otra vez 2 Corintios 4, versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, y observe que dice ahora, ni adulterando la palabra de Dios. Esto es una comunicación veraz de la palabra de Dios. ¿Saben, queridos hermanos, alguna vez han tenido una experiencia con la adulteración? A veces nos pasa, ¿verdad? Tú vas a comprar algo y fue adulterado. Yo recuerdo que una vez
fueron a comprar unos comprimidos y no habían sido los que debían ser, porque la etiqueta había sido adulterada. Y esta persona tomó los comprimidos pensando que iba a hacerle bien y casi llegó a la muerte, porque afectó su sistema nervioso profundamente. Cuando se adultera, no hacen las cosas bien, siempre hay problemas. Si tú observas en la palabra de Dios, el apóstol Pablo está haciendo referencia a esto porque es peligroso cuando se adultera la escritura. Aquí la palabra adulterar implica ese término de corromper, de ponerle adentro cosas que no son. Es como cuando alguien te presenta un billete falso, bien parecido. Muchas veces nos pasó. Nos dieron un billete y no era verdadero, parecía verdadero, pero era falso, es adulterado, no es el correcto. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de un ministerio efectivo, queridos hermanos, está diciendo aquí que todos debemos aprender a tener no solamente una conciencia pura, no solamente una conducta correcta, sino nuestra comunicación de la palabra de Dios debe ser veraz, hablar la verdad de la palabra de Dios. Hoy en día las cosas en las iglesias han cambiado mucho. Antes podías escuchar a un predicador decirte con toda la potencia de la palabra de Dios hablarte sobre el pecado. Hoy es muy raro que te hablen sobre el tema del pecado y te van a hablar más para alentar tu conciencia. ¿Saben, hermanos? A veces eso es un masaje a la conciencia para que no se sienta el dolor del pecado adentro. Y es más peligroso esa manera de expresar, porque se adultera la palabra de Dios. ¿Para qué Dios habla del pecado en la palabra de Dios? ¿Para qué habla del pecado en su palabra? Para hacernos ver el estado, el mal en el que estamos viviendo. Eso es como si yo tuviera una herida acá, está infectada en mi mano. Cualquiera de ustedes que ve la infección diría: hermano, usted tiene que ir al médico. Y a lo mejor el médico va a decir: tenemos que abrir para limpiar y hacer las curaciones correspondientes, porque si no, no vaya a ser que tengas un problema más y tengamos que apuntarte la mano. Ahora, ¿va a doler la apertura que hagan? ¿Se va a inutilizar? Claro que sí. ¿Pero por qué se tiene que hacer eso? Porque es necesario. Si no ocurre eso, va a haber más problemas. Eso es lo que ocurre hoy en muchas iglesias. No se habla la verdad, no se les dice la verdad. Y no decirles la verdad es hacerles quedar con la mentira. Por eso el apóstol Pablo acá dice que la comunicación debe ser veraz. Ahora, esta palabra, corromper, es la única vez que aparece aquí en el Nuevo Testamento, para denotar esta particularidad. La adulteración de la palabra de Dios, hermanos, es hacer el ministerio de Satanás. ¿Ustedes sabían que él hace eso? En Génesis 3 actuó de esa manera. Observen conmigo cómo fue el proceso de la tentación misma. Brevemente, por favor, capítulo 3 de Génesis, en el versículo 1, dice así la escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ahora, observe con atención esto. ¿Qué le dijo? Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. ¿Era eso lo que Dios dijo? No. Ahora, si ustedes están observando conmigo el texto, lo que Satanás quiere hacer es poner una duda en la mente de Eva, para que ella pueda dudar. ¿Será? Ahora, el siguiente paso, después de implantada la duda,
viene la negación. Miren lo que dice. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Hasta ahí vamos bien, aunque hizo algo más él allí. Pero el siguiente versículo dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahora observa el proceso. Primero la duda, después la negación, para luego dar el siguiente paso. El siguiente paso dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ven el proceso? Primero la duda, después la negación, para luego venir a la sustitución. ¿Ven cómo adulteró? ¿Cuántas palabras cambió de lo que Dios dijo? Satanás. Solo una. Le puso una negación. No moriréis. Y fue suficiente para tener toda esta desgracia. Este es el capítulo más negro de nuestra historia. Y hasta el día de hoy sufrimos sus efectos, sus consecuencias. Por eso la adulteración de la palabra de Dios es hacer el ministerio de Satanás. Algunos viven de eso, hacen eso. Pero un ministerio eficaz, un ministerio que va a perdurar, es porque dice lo que dice la palabra de Dios. No intenta poner en duda, ni negar, ni sustituir la verdad bíblica. Por eso hay una comunicación veraz. ¿Saben, queridos hermanos? Si nosotros no sabemos hablar la verdad de Dios a la gente, ellos no van a poder conocer su estado pecaminoso. Ahora, miren, ¿qué nos pide Dios? Primero, para que tengamos un ministerio eficaz, un servicio eficaz, conciencia pura, conducta correcta. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Lo último. Una comunicación veraz de la palabra de Dios, hablar la verdad misma. Pero en cuarto lugar, en lo que dice 2 Corintios 4, otra vez. 2 Corintios 4 va a decir esto en el versículo 2: ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Miren, hermanos, es exponer la verdad. La palabra manifestación aquí es una palabra bien llamativa, porque es la exhibición. Es como cuando usted va a una feria. Todos los que participan allí van a abrir toda su mercadería para mostrarle qué tienen. Y si usted tiene alguna inquietud, ellos van a decir: todavía tengo más. Esta es la idea de la manifestación de la verdad, de la palabra de Dios. Algunos de nosotros no sabemos tomar la palabra de Dios para abrirle, exhibirle y mostrarles aún mucho más. Por eso hay una exposición clara de la verdad. ¿Por qué avanza la mentira? ¿Alguna vez se preguntan por qué avanza la mentira? Avanza porque los que tienen la verdad no hablan la verdad. Porque de otra manera no avanzaría. La mentira avanza mucho porque los que tienen la verdad no hablan la verdad. Queridos hermanos, ese es nuestro ministerio, nuestro servicio. Hoy, hermanos, estamos en una lucha tremenda. Es una batalla campal entre la verdad y la mentira. Y esto ha permanecido por siglos y no sabemos todavía hasta cuándo va a permanecer, porque no sabemos el tiempo en el que el Señor le pondrá un punto final a este asunto. Pero mientras estamos en este lapso de tiempo, de esta batalla entre la verdad y la mentira, nosotros debemos tomar partido. ¿En qué lugar estaremos? ¿De los que hablan la verdad o de los que hablan la mentira? Esa es una decisión que tiene que nacer en nuestro corazón.
Ahora, hablar la verdad, hermano, nos compromete con el Dios de la verdad. Si ustedes hacen un análisis de la palabra de Dios, ¿cuál ha sido el objeto de la venida de nuestro Señor Jesús a este mundo? Una de esas es dar testimonio de la verdad. Y Él expresó muchas veces este tema de la verdad. Si miran con atención algunos pasajes en Juan capítulo 1, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, van a notar estos asuntos. Miren, capítulo 1, en el versículo 14, dice la Escritura aquí: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él trajo consigo la plenitud de la verdad. Ahora, ¿ven lo que dice el versículo siguiente? Juan dio testimonio de él, clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Saben, hermanos? Versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cómo se presentó Él? Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Él se presentó así porque ese era su ministerio. Exponer la verdad, mostrar la verdad, mostrarse a sí mismo como tal. Por favor, capítulo 4, versículo 18. Cuando tuvo que conversar con las personas, Él no escondió la verdad. Habló con la mujer samaritana y le dijo lo siguiente: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cuando hablaba en el capítulo 5, versículo 33, por ejemplo, con los que estaban acusándole y no sabían quién era Él, les dice esto: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Entonces, cada vez que vemos el tema de la verdad, estamos en esa batalla, en esa lucha entre la mentira y la verdad, entre la verdad de Dios y su expresión plena y la mentira diabólica. Y los hijos de Dios dejamos que la mentira avance porque no hablamos la verdad. Por eso aquí hay un cuarto elemento vital que hace un ministerio efectivo, que es el exhibir, el exponer la verdad de Dios, por cierto, la verdad bíblica. Ahora, volviendo a 2 Corintios capítulo 4, hermanos, vamos a notar algo más aquí. Dice el versículo 1: no desmayamos, para hacernos notar que el servicio cristiano demanda constancia. Ahora también el versículo 2 nos dice que el servicio cristiano no solamente demanda constancia, sino también integridad, que seamos enteros, completos, plenos en hacer lo que Dios quiere que hagamos, con una conciencia pura, con una conducta correcta, ¿no? También, hermanos, hablando la verdad y exhibiendo la verdad de Dios. Entonces vendrá un ministerio efectivo. Pero en el versículo 3 y 4 va a hacer una exposición de algo que es llamativo de lo que estaba mencionándoles hace un momento. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y dice después: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque la gente tiene enceguecido el entendimiento, porque Satanás hace su labor, porque Satanás quiere engañar a la gente. ¿Qué cosas puede hacer Satanás para que la gente no entienda la verdad? Mire 2 Corintios capítulo 11, en el versículo 14. Dice allí: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
¿Qué puede hacer Satanás para enceguecer la mente de las personas? Aún él mismo puede tomar, ¿no?, tremendas cosas, transformarse en el ángel de luz para producir un engaño. Ahora, miren conmigo otra vez en el versículo siguiente. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, también tiene todo un séquito de personas, de hombres y mujeres que están promoviendo la falsedad y la mentira. Y la mentira va a seguir creciendo porque los que tienen la verdad no la exhiben, no la muestran. Esa es nuestra responsabilidad, de mostrar la verdad y de exhibirla, de hacer que la gente conozca y entienda que Dios tiene mucho para ellos. El ministerio no solamente demanda constancia, el ministerio demanda también integridad en todos estos asuntos. Ahora, el capítulo 4 de 2 de Corintios, versículo 5, nos muestra otro elemento importante. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahora, el servicio cristiano, en tercer lugar, hermanos, demanda compromiso. Compromiso. El día que nosotros conocimos a Cristo como nuestro Salvador personal, ese día nos enrolamos en el ejército de Dios. Ese día decidimos encaminarnos para ser un soldado del ejército de Dios. Y observe, mi hermano, esta palabra. ¿Por qué digo compromiso? Bueno, cuando digo compromiso, obviamente me refiero a esa obligación, a esa responsabilidad que asumimos cada uno para encaminarnos y hacer lo que Dios pide. Ahora, ¿ven cómo lo dice versículo 5? Porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Qué está diciendo con esto? Es que el compromiso en el ministerio es no promocionarse a uno mismo. Queridos hermanos, es terrible si uno se promociona a uno mismo. Eso es un tremendo peligro. La promoción a uno mismo puede llegar a terminar en fatalidad. ¿Han notado? Muchas iglesias siguen a hombres y no al Señor. Muchos cristianos siguen a personas y no al Señor. Y cuando algo ocurre con esa persona, después tenemos tantas vidas y tantas, ¿no?, personas lastimadas. Aquí el apóstol Pablo tenía bien en claro, no nos predicamos a nosotros mismos. Ellos tenían esta verdad en sus mentes grabada: rechazar la promoción personal. Pero no solamente rechazar la promoción personal, sino también, hermanos, no podrían hablar mucho de sus logros ni de sus grandezas. Siempre tenían una posición de servicio. Ahora, queridos hermanos, muchos de nosotros podríamos ser tentados a la popularidad. A veces esto es lo que ocurre. Si alguien canta bien y le invitan a uno, ¡ah, qué lindo, qué bien que canta! Y ya inmediatamente viene otro que les dice, ¡ah, qué bien! Y pronto a veces en el corazón anida el orgullo. Y piensa que uno tiene todo eso y que tiene que mostrarlo y una promoción personal. Queridos hermanos, cuando Dios nos dio el ministerio, todo lo que hemos tenido en nuestro ser y todo lo que vamos a llegar a tener es porque Él nos sigue dando para hacer su ministerio, su obra. Si no entendemos esta verdad, vamos a terminar luchando con las cosas de Dios. Porque Dios querrá promover al Señor Jesús y nosotros nos veremos enfrentados en esta situación con el Señor. Por eso, el reconocimiento público a veces, hermanos, es un peligro. Ahora, no solamente ellos querían rechazar
la promoción personal. En segundo lugar, como dice aquí, querían realzar la persona del Señor Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Aquí hay varios términos que podríamos expresar ampliamente. Por ejemplo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Señor Jesús. Ese término Señor demanda una sujeción personal de todos. ¿Hasta qué punto Él controla nuestras vidas? ¿Hasta dónde? Yo no fui, Alguien nos está disparando. ¿Hasta dónde el Señor tiene el control de nuestras vidas? ¿Cuándo va a ser Él el que controle absolutamente todo de nuestro ser? Esa es una pregunta que debería estar rondando en nuestra mente y en nuestro corazón. Realzar la persona del Señor Jesús es saber que Él es el que debe ser promocionado y no nosotros. No nosotros. Por eso la promoción personal se ve a veces peleada con la promoción del Señor. Ahora, si ustedes observan, hermanos, en la Escritura, es sorprendente ver cómo personas pelean una posición. Y cuando pelean una posición es porque quieren promoción personal. Lindo sería que nos peleáramos, ¿quién realza más al Señor? Este tema en 2 Corintios es bien notorio. Los que acusaban al apóstol Pablo de ser un falso, un apóstol, podríamos decir un apóstol malo, ellos le acusaban de promocionarse a sí mismo. Pero jamás el apóstol Pablo hizo esto, siempre hablando del Señor Jesús. Mire cómo termina en el versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Reconocer la posición de siervo. Esta palabra siervo es la palabra griega doulos, esclavo, siervo por amor, en otros términos. No es un siervo por obligación o por responsabilidad, es siervo por amor. Porque ha sido amado, apreciado, Él entrega su vida para hacer esa labor por amor. Aquí el móvil más grande que se expresa es el amor. Y el amor es tan necesario en el ministerio para que podamos experimentar una comunión tan profunda. Miren, cuando vamos a 1 Corintios capítulo 13, este capítulo del amor, en los primeros 3 versículos el apóstol Pablo va a derribar cualquier argumento que no tenga el amor como algo que no tiene valor. Miren lo que dice el verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo que cualquier capacidad sobrenatural que uno tenga, como estas que describe, hablar lenguas humanas y angélicas. Por cierto, ya es difícil hablar una lengua, aprender otra ya es mucho más difícil. Algunos dicen, no, para mí hace 15 años que sigo aprendiendo el inglés. Pero hablar más lenguas y otras que, como dice acá, supuestamente angélicas, ya es muy difícil. Pero si alguien tuviese esa capacidad sobrenatural de hacer todo esto y no tiene amor, simplemente es un metal que retiñe, puro ruido.
Ahora ven la esencia, el amor es necesario en el ministerio porque esa es la facultad que Dios nos ha dado para poder expresar y producir una comunión, y profunda, por cierto. El versículo 2 dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Qué puedo decir sobre esto? Que ningún conocimiento, por muy sublime que sea ese conocimiento, ni ninguna capacidad que pueda tener, tiene valor si no está con amor. El versículo 3 dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Este versículo 3 hace un realce sobre los sacrificios. El sacrificio mayor, como dice aquí, esto es un tanto exagerado, ¿verdad? Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Hay que tener un desprendimiento de esta naturaleza. Quedarse sin nada para beneficiar a los demás, pero si no tiene ese acto, el amor como fundamento, no tiene ningún valor. Y si observan cómo termina el versículo, dice, si entregase mi cuerpo para ser quemado. Ese es el sacrificio máximo que uno puede dar. Entregar su vida para ser sacrificado es lo último que puede hacer. Pero ni aun eso, si no tiene amor, no es válido. No tiene valor alguno. De nada me sirve. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla acerca del servicio, nos está diciendo que el servicio cristiano demanda compromiso. Y compromiso rechazando la promoción personal, realzando al Señor Jesús y reconociendo la posición de siervo con expresiones de amor. De amor. Entonces, queridos hermanos, podremos ver un ministerio eficaz, productivo. Ahora, quiero hacer una pregunta sencilla. ¿Cómo estás tú en el ministerio o en el servicio que tienes a Dios? ¿Eres constante o no? Si no eres constante, es que estarás olvidando lo que Dios hizo por ti. A veces, cuando mi corazón, en un sentido, digamos, tiene flaquezas, siempre hago este ejercicio mental. Si Dios tuviera que cobrarte por todo el aire que respiras, ¿cuánto deberías pagar? Es tremendo, ¿no? Nosotros tenemos acá una estufa que está calentando bastante el ambiente y a fin de mes viene la factura. Nos hizo mucho bien, pero hay que pagar. Si tuviéramos que poner un medidor de aire, ¿cuánto respiramos? ¿Cuánto deberíamos pagar a Dios? Esa es la misericordia de Dios que está siendo expresada hacia nosotros. Si tuviéramos que pagarle, no solamente por el aire, sino por el sol, por la tierra y por todo, ¿cuánto deberíamos pagar? Ahora, por cierto, Dios no nos hace llegar a fin de mes la factura o el recibo de todo esto. Nos da gratis. Ahora, solo eso ya debería despertar nuestra conciencia para hacernos ver que el servirle no es porque esperamos algo más de Él, sino porque queremos expresar nuestra gratitud a Dios y ser constantes en esa expresión. Por eso el ministerio, el servicio, demanda constancia. En segundo lugar, hermano, también demanda integridad. Y en tercer lugar, demanda compromiso. ¿Cuántos son casados aquí? A ver, por favor, levante la mano.
¿verdad? ¿Qué pasó el día que usted le dijo sí a su pareja? No dijo usted, bueno, voy a probar, a ver en 2 meses. No. Allí hubo esa palabra, quizás no mencionada, pero hubo esa palabra compromiso. Y casualmente algunos hemos estado en la iglesia diciendo esas palabras a nuestra pareja, como en mi caso. Yo a mi esposa cuando nos casamos le dije, te recibo como mi esposa para estar en las buenas y en las malas, en riqueza y en pobreza, etcétera, etcétera, y concluyendo, ¿no?, hasta que la muerte nos separe. Ese es el compromiso que uno asume en una relación interpersonal. Pero ¿cuál es el compromiso con Dios? Eso es lo que nosotros debemos reflexionar. ¿Cuál es el compromiso que asumió el Señor? ¿Se acuerdan? Recuerden algunas promesas. Juan 3:16, ¿qué dice? ¿Saben, hermanos? Cada promesa de Dios es un compromiso de Dios. Cada promesa que tú lees en la Biblia es un compromiso de Dios. Voy a recordarles algunas. Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí. ¿Clamamos nosotros? Ese es el asunto. Dios se comprometió con nosotros a estar permanentemente en respuesta. Cada promesa de Dios es un compromiso de Dios. Pero ¿cómo estamos nosotros? Por eso el compromiso es determinante. Si no estás comprometido con Dios, ¿qué ministerio va a ser efectivo? ¿Qué servicio que hagas va a ser efectivo? Ninguno. Quiero concluir con este pequeño desafío para ustedes. Primero una breve reflexión y concluimos. ¿Cómo haríamos para que la iglesia acá tuviera en un año el doble de membresía? No le vean al hermano Edgar, porque él no va a poder hacer todo lo que tiene que hacer. Allí viene la palabra compromiso. Y sería tan sencillo si todos lo hiciéramos. ¿Quieren que les diga cómo? ¿Sí? Cada uno de ustedes en un año gana solamente una persona para Cristo. Solo una. Al año, cuando se recuerda el 87 aniversario, ¿cuántos tendríamos acá? ¿Entienden? ¿Qué implica eso? Compromiso. Compromiso. Queridos hermanos, ese es el asunto del servicio. Por eso el apóstol Pablo, cuando nos muestra en 2 Corintios 4 el tema del servicio, de cómo él ha estado sirviendo, nos hace ver con claridad cuáles son los elementos vitales para que un servicio, un ministerio sea efectivo. Primero, lo que pide el servicio, lo que nos va a exigir es constancia. ¿Será difícil ganar una persona para Cristo en un año? ¿Cómo lo ven? ¿Difícil? ¿Cuánto les va a hacer perder de tiempo? Ese es el asunto. Una evaluación sencilla, pero créanme que pasa, ocurre. Pero depende de nuestro compromiso. Un servicio efectivo pasa por allí, constancia.
Cuando asumiste el compromiso, ser constante. Vivir en integridad, porque el que quieres ganar para Cristo, primero no va a ver al Señor, primero te va a ver a ti. Y va a ver cómo vives, qué dices, qué haces. Integridad. Pero en tercer lugar, el compromiso está latente. Es posible. Hermanos, esta es una introducción de lo que hemos estado haciendo para hablar del servicio. Vamos a estar hablando más después. Que el Señor los bendiga y tengamos un tiempo